límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Pues espero que bien y que estén pasando un verano con calor, pero un verano con momentos de piscina, de playa, momentos de euforia, ¿por qué no? Y momentos sobre todo de estar con la mente relajada, porque como se suele decir, hay que aprovechar el verano para recargar las pilas, no solo en el deporte, sino también en la vida de cualquier ciudadano normal. Hoy, sin embargo, nuestro programa no va a ser un programa normal, va a ser un programa especial, un programa que vamos a emitir sábado y también domingo, y en el que vamos a recordar a dos de los personajes de ese especial Deportistas en Blanco y Negro que venimos emitiendo desde primeros de año. En primer lugar, vamos a escuchar la historia de Lili Álvarez, que fue la primera mujer que reivindicó el papel de la mujer en el deporte, en una época en que el deporte estaba absolutamente masculinizado, es decir, imperaba el machismo, y ella consiguió reivindicar a sus compañeras y además lograr éxitos internacionales importantes. Vamos a darle paso con Benedicto Obián en la parte técnica a Lili Álvarez, pero vamos a comenzar recordando la sintonía habitual de Deportistas en Blanco y Negro. En este primer programa le vamos a descubrir a la que fue la primera española que triunfó en el deporte, Lili Álvarez. Pero por encima de sus éxitos deportivos, como veremos ahora, hay que destacar su lucha por la igualdad de la mujer hace un siglo, porque sin ella no sería posible entender todo lo que ha costado llegar a la situación actual en la que la mujer deportista ha empezado a igualarse en derechos y oportunidades con el hombre. Y un ejemplo fue el último título de campeonas del mundo de fútbol. Y vamos a comenzar, antes de dar paso a unos compañeros personajes que nos van a acompañar durante esta mini tertulia, con un reportaje estupendo, muy trabajado, de nuestra compañera Cristina Blanco sobre Lili Álvarez. Javi Fernández, vamos con el reportaje. Triple finalista en Wimbledon, campeona intelectual y feminista. Ella es Lili Álvarez, mucho más que una pionera. Lili Álvarez es la definición pura de deportista polifacética: tenista, escaladora, patinadora, esquiadora y automovilista. Era una fantástica deportista que brillaba en todo aquello que se proponía. Por si fuera poco brillar en el deporte, Lili también era la intelectual, la escritora y la periodista. Feminista convencida, siempre defendió un discurso revolucionario cuando pocas se atrevían. Pero ¿tuvo el reconocimiento que se merecía a tiempo? Tristemente, no. El saber ver y dar el valor de lo hecho para Lili Álvarez llegó, pero llegó tarde. Su historia comienza en Roma, el 9 de mayo de 1905. Hija de un abogado y deportista, el trabajo intelectual y físico siempre fueron las banderas de su educación. Antes de venirse a España, Lili ya había empezado a destacar a edades tempranas. Con solo 12 años ganó el campeonato de patinaje sobre hielo de Saint Moritz y recibió la medalla de oro internacional de esa modalidad. En 1924, con 19 años, ganó el Campeonato de Cataluña de Automovilismo, destacable porque superó a los hombres en una prueba en la que ella fue la única mujer participante. Cambió los patines y la conducción por la raqueta. Fue la primera mujer, junto con la catalana Rosa Torras, que acudió a unos Juegos Olímpicos, los de París, en 1924, y juntas alcanzaron los cuartos en la modalidad de dobles. En tenis brilló siendo finalista de Wimbledon en 1926, 1927 y 1928. Allí era conocida por los ingleses como la señorita.
Fue en el tenis donde Lili tuvo mayor éxito. Tanto es así que hasta la realeza se rindió ante su talento, algo que ella misma reconoció en Radio Nacional de España como el motor para seguir mejorando. Soy bastante despistada. O sea, cuando estoy perdiendo resulta que gano y cuando estoy ganando resulta que pierdo. No sé, es una cosa muy rara. Pero el hecho es que ese día, el día que yo gané para entrar en la final, entonces le gané a Mrs. Mallory, que le acababa de ganar a Susana Longlen en Norteamérica. Ese fue, digamos, mi día de máximo triunfo. Además, ese día también asistía el rey y la reina nuestros, asistían allí y desde entonces Alfonso XIII pues asistió a todos mis partidos y fue realmente el gran aliento que yo recibí. Una época en la que empezó a hacer gestos de empoderamiento femenino que no todos vieron con buenos ojos. En París y en Londres sorprendió cuando salió a competir a la pista con una falda-pantalón diseñada por Elsa Schiaparelli, calificada de transgresora, aunque cabe destacar que llegaba hasta los tobillos. Cuando regresó a España, Lili tuvo problemas. Aunque en 1941 fue campeona nacional de esquí en slalom y en descenso, la federación le quitó el título y la apartó de la competición porque Lili acusó de machista al jurado con el argumento de que las mujeres habían tenido que esperar a que finalizase la prueba masculina para competir. Unas declaraciones que calificaron de ofensas a España. Su palmarés deportivo es digno de alabar y de recordar, pero ¿quién mejor para contarlo que ella misma? Así lo relataba la propia Lili en RTVE en los años 60. Gané el campeonato de Suiza de canchas cubiertas a los 13 años. A los 16 y 17 gané los campeonatos de Alemania. Luego ya, en fin, mi actividad, pues tanto en patín de hielo como en esquí, como en carrera de automóvil, pues tuvo lugar en muchos lugares de Europa. En lo que descollé, fui más conocida, fue por el tenis. Mi belle époque tenística fue la de los años 26, 27 y 28, en que en esos 3 años fui seguidamente finalista de individuales de Wimbledon y número 2 de la clasificación mundial. Mi único viaje hasta ahora que he hecho a Sudamérica tuvo lugar en el año 30, cuando jugué los campeonatos de Río de Janeiro y de Sao Paulo, y también de Argentina. En Buenos Aires gané el campeonato de Argentina en individuales y en dobles mixtos. Más allá del deporte, su parte intelectual también ha dejado huella en la cultura española. En 1960 fundó, junto a otras, el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, con el objetivo de exigir el acceso al trabajo y a la educación, además de la protección jurídica de ellas. Tan solo duró 26 años. Antes del SEMS, en 1951, participó en el 5º Congreso Feminista Hispanoamericano, en el que se recuerda su discurso titulado La batalla de la feminidad. Además, Lili escribió más de una docena de obras, entre las que se encuentran Plenitud en Tierra extraña, El mito de amateurismo, Diagnosis sobre el amor y el sexo, Ideario de una beata atípica, La religiosidad masculina y su desdicha, o Feminismo y espiritualidad, entre otros. En este último libro plasmó la siguiente idea. La mujer hasta ahora ha sido mantenida en un estado infantil debido a la presión tutelar masculina, que la deformaba por completo al impedirle su desarrollo natural. La paridad entre los sexos es lo que permitirá descubrir sus verdaderos talentos, aquellos en que ella pueda descollar. Paridad quiere decir facultad para escoger, para expresarse, no mismidad. Su faceta de escritora se vio reflejada también en los medios de comunicación. Publicó crónicas deportivas para el periódico La Nación, Arriba, La Vanguardia o incluso el Daily Mail. A pesar de ser una increíble deportista con títulos, escritora con éxito y aceptada periodista, el reconocimiento a toda su carrera profesional no llegó hasta después de su muerte. Su familia recogió la medalla de oro al mérito deportivo cuando ya había fallecido, a título póstumo. Murió el 8 de julio de 1998 en Madrid tras luchar contra el Alzheimer.
Desde 2017, el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades concede anualmente unos premios en su honor, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Patinadora, esquiadora, piloto de Fórmula 1, esgrimista, equitación, tenis, sin duda, una de las mejores tenistas de principio de siglo y una de las primeras mujeres olímpicas españolas. Todo un orgullo para el deporte español. Bueno, y ahora después de este estupendo reportaje que nos ha servido para conocer toda la trayectoria de Lili Álvarez, vamos a saludar a los que nos acompañan, nos van a acompañar en los próximos minutos en esta mini tertulia del primer programa de Deportistas en Blanco y Negro. Antonio Rivero ha sido decano del INEF, ha sido profesor de Historia del Deporte en la Universidad Europea y también en el INEF de Madrid, el primero de España. Ha escrito varios libros y es un gran especialista en la historia del deporte. Antonio Rivero, desde luego, ahora lo comentarás, la historia de Lili es tremenda, es increíble, es de auténtica película, ¿no? Pues sí, yo siempre digo que es una historia para hacer una serie o para hacer una película, porque vivió unas épocas de convulsión en Europa, de cambios, y ella fue protagonista en diversos campos. El deporte, el periodismo, como escritora, como feminista. Tenemos también, para hablar de lo que ha sido el tenis en aquella época, Tati Rascón, que es el actual presidente de la Federación Madrileña de Tenis. Ha sido deportista, tenista de gran nivel. Es también comentarista en algunos canales de televisión. Tati, quizá el deporte del tenis era uno de los pocos deportes que en aquella época se le permitía a la mujer. Pues es posible, porque la verdad es que, bueno, no era fácil el camino en ese sentido para la mujer, mucho menos fácil el destacar en todo lo que destacó Lili Álvarez, y sobre todo en un mundo donde el tenis era un deporte extremadamente elitista para el que lo podía practicar, y destacar y abrir el camino en este aspecto pues todavía es mucho más difícil de lo que puede ser ahora el poder hacer cosas como Lili Álvarez hizo, y si lo hace en aquella época pues todavía muchísimo más complicado. Nos acompaña también Chema Buceta, nuestro psicólogo favorito habitual de Al Límite, que es también un gran conocedor del deporte, de la historia de nuestro deporte, pero Chema, no solo por la edad, sino porque tú eres, aparte de escritor, eres también un lector y seguidor, ¿no? Sí, pero también es por la edad, ¿eh? También, todo influye. No tengo tanta edad como tendría Lili Álvarez, pero ya tengo unos cuantos años. Bueno. Mira, la verdad es que es una historia que me fascina, la verdad, la de Lili Álvarez, por muchos motivos, no solo por ella, sino por el contexto en el que ella practicó deporte, ¿no? Donde, en fin, ya lo ha comentado Tati, el tenis era un deporte de aristócratas, y realmente ella era una aristócrata. Pero es interesante cómo el deporte, que comienza, digamos, con aristócratas, va poco a poco popularizándose hasta que llega un momento en que es algo pues que está al alcance de cualquier persona hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que ella ha colaborado muchísimo a que esto fuera así, ¿no? Porque además no solo ha sido tenista, es decir, de hecho fue convocada en 1924 para los Juegos Olímpicos de Invierno, y no pudo ir por una lesión, porque ella era esquiadora y patinadora sobre hielo también, y luego pues también hacía tenis. Claro, evidentemente en aquella época se podían hacer varios deportes a la vez, ahora sería impensable. Claro. Bueno, vamos a dejar por supuesto los micrófonos abiertos y vamos a conocer un poco más de Lili Álvarez, inicialmente con Antonio Rivero, pero tanto Tati como Chema podéis intervenir en cualquier momento. Antonio, vamos a contextualizar un poco para los oyentes lo que era la sociedad en aquella época de Lili Álvarez, antes después de la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, y antes de la Guerra Civil Española, que es cuando ella empieza a destacar, ¿no? Bueno, ella, ten en cuenta que vive una vida de aristócrata, su familia es una mezcla adinerada. Ella vive en Suiza, en Francia, en Alemania. Ella vive en los balnearios,
en las estaciones de esquí, juega al tenis, y ella misma decía que el lugar donde aprendió de la vida fueron el hall de los grandes hoteles, hablando con personajes de la época. En esta época, la mujer solo podía hacer deporte la mujer de clases sociales altas, ¿eh? Y luego había también toda una cultura sobre el deporte femenino en el que solo estaba bien visto que hicieran deportes que decían que beneficiaban su gracilidad. O sea, había que alejarse de todos los deportes que tuviesen cierto aspecto varonil, o sea, que no se utilizase la fuerza, ni la resistencia, ni el golpeo entre los cuerpos. Entonces, todo el deporte que estaba bien visto, la gimnasia sueca era evidentemente la práctica más recomendada, sobre todo por los médicos. Era todo siempre para que beneficiase la belleza y sobre todo la maternidad de las mujeres. Antonio, en ese ambiente, aunque lo ha contado brevemente anteriormente Cristina Blanco, es la primera mujer que en una competición de hombre y también femenina se planta y dice que hay un trato discriminatorio. Sí. ¿Puedes contarlo a los oyentes y también para Tati y para Chema, para que ellos den también su punto de vista? Bueno, eso ya, vamos a ver, ella lleva una vida que, como ya dije, en los años 20, son los felices años 20, después de la Primera Guerra Mundial. España no padece la Primera Guerra Mundial, sigue en una cultura católica muy especial, pero en Europa ya hay cambios. Ella, para deciros, fijaos, se codea con el rey de Suecia. El rey de Suecia juega... Luego nos vas a contar una anécdota, pero sigamos con el tema de ese primer boicot, digamos, de Lili Álvarez. Vale, pero eso ya es en los años, es en la vuelta, es después de la Guerra Civil, ¿eh? Vale. Cuando llega a España, ella participa... Bueno, en pleno franquismo, ¿no? Sí, claro. Participa en un campeonato de España de esquí y parece ser que hay un trato discriminatorio de las mujeres respecto a los hombres. Les tienen en la estación hasta la segunda competición un montón de horas, entonces ella se enfada, coge los esquís, va bajando y pasa delante de las autoridades y le dice: esto solo pasa aquí y en España. Entonces eso se ve como una afrenta, ¿eh? Y de hecho se aleja un poco de las autoridades deportivas españolas a raíz de este hecho. Y se retira del deporte. Y claro, y ahí tiene ya su retiro y empieza a colaborar y empieza a trabajar en otros aspectos. De todas maneras, hay una parte importantísima que es durante la Guerra Civil y la República, donde ella es enviada como corresponsal del Daily Mail de los ingleses, y tiene aquí en España sus contactos con políticos, etcétera, que es todo muy interesante. Chema, en esa época franquista plantarse tendría que ser de un valor enorme, ¿no? Bueno, yo creo que ella se lo podía permitir seguramente, por eso lo hizo, y de hecho luego es una persona que colaboró mucho con el deporte femenino durante el régimen, es decir, esto también hay que decirlo, ¿no? Porque fue asesora de la sección femenina y, en fin, pues se colaboró con el deporte femenino también con el régimen anterior, ¿no? Sí. Ella colabora con la sección femenina durante algún tiempo y después ocurre algo muy curioso. Le otorgan la medalla de plata del Orden del Mérito Deportivo en 1959. Y entonces ella escribe una carta a Elola Olaso, porque cuando ve el listado de deportistas y de protagonistas ve que ella está relegada a la medalla de plata. Y entonces le escribe una carta muy amable diciendo que como buen deportista lo acepta. El deportista debe saber perder, pero que no le agradó nada, ¿eh? Y luego ya se la dieron ya cuando había fallecido, la de oro, en el año 90. Ya. Ella sobre todo destacó, dentro de que fue polivalente en el deporte, destacó sobre todo en el mundo del tenis. Tati, ¿cómo era el tenis en aquella época? Raquetas de madera, las instalaciones, las pelotas eran parecidas a las de ahora, eran de otro material. ¿Qué puedes contar a los oyentes? Bueno, obviamente todo el mundo sabe que en aquella época se jugaba con raquetas de madera, pero
si ves las raquetas de madera que se han jugado hasta los 70 y tantos, 80, que yo empecé jugando con raqueta de madera, a lo que era en aquel momento las raquetas de madera, bueno, pues hay un cambio muy importante. Y no solo por las raquetas, sino por todos los materiales en general, por las bolas, cómo estaban hechas, por las ropas súper incómodas, porque tenían que jugar las mujeres con una falda que les tenía que cubrir los tobillos. Imaginaros eso en un deporte como el tenis, de movimientos, de rotación, el jugar con faldas de ese tipo, pues no anima mucho a que pudieras hacer unos movimientos buenos. Y en general, pues las pistas jugaban en donde podían. Yo tengo anécdotas cuando me contaba Manolo Santana de cuando iba a jugar, que es otra época ya, cuando iba a jugar Wimbledon, y cuando consiguió ganar Wimbledon, que los primeros años no tenían ningún tipo de medios, estaban haciendo la cola allí en el All England Club para poder entrar, y estaban pues muchos de los jugadores en tiendas de campaña, que se recorrían los torneos con Vespas, motos de aquella época, con las bolsas y los termos atrás. Anécdotas que dices, ¿cómo puede ser que jugadores de ese nivel pudieran tener esos medios para poder practicar el deporte? En la época de Lili Álvarez, pues evidentemente todavía peor. Ella jugó finales de Grand Slam, pero no llegó a ganar ningún título, ¿no? Sí, hizo final de Grand Slam, que en aquella época hacer final de Wimbledon, pues es verdad que no en el contexto de lo que ahora mismo es diferente, porque ya en la época de Santana pues había un circuito que decían profesional y un circuito amateur. Pues imaginaros lo que es en la época de Lili Álvarez el poder jugar Wimbledon. Pero para mí lo más importante de todo eso es que es verdad que habría mucha menos gente jugando, pero era mucho más difícil todo, porque para poder jugar ya era muy difícil, como hemos dicho anteriormente, era un deporte para gente muy rica, muy elitista, pero muy elitista, y al final el poder practicarlo de esa manera pues es muy muy complicado. Pero para mí uno de los valores principales que tiene Lili Álvarez es el legado que luego dejó, no solo como deportista y por todas las muchas cosas que consiguió hacer muy bien, sino por cómo defendió luego a las que venían después. Para mí es un poco, abre el camino de lo que luego fue Billie Jean King, que es la que consigue en los 70 conseguir que los mismos premios a las chicas se den a los chicos, jugadoras como Navratilova, que defendieron todo el camino que defendieron, y abrió ese legado que ahora mismo pues podemos decir que no hay un deporte más igualitario, porque es un deporte donde las chicas y los chicos ganan exactamente lo mismo, y eso ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo. Yo quería comentar que sí ganó un Grand Slam en dobles Roland Garros en 1929, por lo menos es lo que he leído, ¿no? En dobles, ¿no? Roland Garros. Evidentemente las dificultades que tenían los deportistas en aquella época eran grandes, porque no había la organización que hay ahora, pero también es verdad que eran personas con muchos medios personales y gracias a ello pues podían practicar deporte, ¿no? Claro. Entonces dudo que Lili Álvarez tuviera que sufrir las colas de Santana, incluso porque seguramente, pues no sé, iría a los partidos con chofer, estaría en un hotel de 5 estrellas y bueno, pues viviría al nivel que vivía ella, ¿no? Que al nivel que vivían los deportistas. No le quito valor con esto, ¿no? Sí, pero bueno, y hablando de nivel, la anécdota que iba a anticipar anteriormente Antonio Rivero de su relación con el rey de Suecia, ¿no? Bueno, a ver, ella tiene muchas anécdotas de este tipo. Entre ellas, bueno, hay varias. Por ejemplo, decía que todos los días, al salir de su habitación, iba al hall a tomar café y charlaba con Lord Balfour. Lord Balfour
fue el político inglés que hizo la declaración Balfour, por la cual se puede realizar el Estado israelí. Empieza en los lugares donde está ahora, en la zona de Palestina. Era un protectorado de la zona británica, y luego Balfour es el que hace toda la declaración para que el Estado de Israel entre allí. Y después también comentaba que jugaba a dobles con el rey de Suecia y que a veces era un poco violento, porque el rey de Suecia, Gustavo, las bolas que caían en la línea las cantaba fuera. Y claro, como era un rey, ni los adversarios ni ellas se atrevían a contradecirles. O sea, claro, tiene muchas anécdotas. Después también dice que un día bailando con Alfonso XIII, Alfonso XIII ya estaba en el exilio, pues le dijo: somos los dos únicos españoles conocidos por estas tierras. Ella ha vivido unos momentos de la historia muy importantes. Y luego como periodista, también como periodista, tiene unos reportajes para el Daily Mail sobre España, sobre la Guerra Civil y sobre la Primera República muy interesantes. Lo que me parece muy fascinante es ver cómo personas que tenían tantos medios, que se movían a ese nivel, pues fueron los pioneros del deporte. Es decir, de pronto vieron que esto era divertido, que estaba genial hacer deporte, que les ayudaba a no solo a matar el tiempo, sino seguramente a estar mejor de salud. Encontraron ahí un incentivo para su vida muy interesante, en una vida muy acomodada, y esto pues evidentemente es la rueda que tú decías en la introducción, la rueda que luego ha dado lugar a que hubiera coches, en este caso, pues a que los demás, los que no tenían esas posibilidades, pues dijeran: hombre, pues qué bien, si estos lo hacen, también vamos a hacerlo nosotros, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces, pues hoy en día el deporte pues es algo que hace todo el mundo. Eso a mí me parece increíble, esa evolución me parece fantástica, ¿no? Y ahora que se van a cumplir 100 años de Carros de Fuego, que ponías la canción, pues es interesante recordar estas cosas. Así que te felicito por haber traído al programa a esta figura, porque creo que realmente es una historia muy interesante. Porque antes, Tati, de Alcaraz, Nadal, Santana, existió Lili Álvarez. Ya lo creo. Existió, pues, como dije al principio, pues una jugadora que abrió el camino a muchos otros jugadores, hizo que el tenis, que en aquella época pues no era conocido, pues que empezara a ser conocido, como luego han venido otros jugadores, y como decía Chema, pues han ido popularizando el deporte del tenis, cuando el deporte del tenis hasta no hace mucho tiempo pues era un deporte que se le veía muy elitista, sí, cuando ya no lo era. Oye, Tati, perdona, ¿puedo preguntarle a Tati? Tati, ¿tú sabes cómo jugaba Lili Álvarez? Es decir, no sé, ¿utilizaba la derecha, el revés, la volea, igual que ahora? ¿Los golpes eran los mismos? Nos queda poco tiempo, respuesta rápida. Pues jugaba como se jugaba en aquella época, con empuñaduras muy continentales, y en cuanto podían se iban a la red para cerrar las jugadas. No era como se juega ahora con tanto efecto. Pues Tati Rascón, Chema Buceta, Antonio Rivero, gracias por este homenaje que habéis contribuido a dar a alguien que no era suficientemente conocida en España, no lo es, y espero que después de este programa pues Lili Álvarez lo sea un poquito más. Lili Álvarez, gracias por todo lo que has hecho por el deporte en nuestro país. Nuestra segunda leyenda del deporte que vamos a recordar hoy es Ricardo Zamora, considerado en su época el mejor portero del mundo. De hecho, le apodaron como el Divino, y viene bien porque este fin de semana ha comenzado la Liga de Fútbol en España de Primera y Segunda División. Recordemos su programa que le dedicamos en Deportistas en Blanco y Negro. En este segundo programa les vamos a contar la historia del posiblemente el primer gran deportista mediático y popular de nuestro país, Ricardo Zamora, considerado el mejor portero del mundo de su época y apodado el Divino por las milagrosas paradas que protagonizó. Les aseguro que se trata de un deportista extraordinario
con una historia apasionante, como vamos a comprobar a partir de ahora. Pero vamos a comenzar a conocerle con un estupendo reportaje como el de la semana anterior de Lilia Álvarez, de Cristina Blanco, que nos ha preparado en esta ocasión nuestro compañero Juan Manuel Merino, introduciéndonos en la biografía, en la historia de Ricardo Zamora. Hablar de Ricardo Zamora Martínez, el Divino, es hablar del primer o de uno de los primeros, para no perder la precisión que nos exige el periodismo, futbolistas o deportistas mediáticos de España. Nacido el primer mes del primer año del siglo pasado en Barcelona, un 21 de enero de 1901, combinó su excelente trayectoria profesional, 5 campeonatos de España, 4 títulos de Liga y una medalla de plata con la selección española en Amberes, el primer gran logro de la selección, con su proyección nacional e internacional. Zamora no fue un futbolista de la época al uso, y la unión de su calidad con su personalidad le permitieron competir en popularidad y fama con otros personajes del momento, como cantantes, actores o toreros. Tal vez, a la margen de su calidad deportiva, por una personalidad y capacidad de liderazgo que se percibía fuera y dentro de la cancha. Sino que todo fue mucho más blando, pero el tiempo que estuvo practicando el fútbol activo fue con un gran carácter tanto dentro del campo como fuera con los compañeros. Era siempre un polo de atracción y un hombre que se imponía, que mandaba, que gobernaba al grupo. Era la voz del periodista Joaquín Ramos. Medía 1,93, una estatura considerable para una época en la que, según el Instituto Nacional de Estadística, la estatura media de España era 1,64, lo que equivaldría, atendiendo a los baremos estadísticos de crecimiento nacional de esta entidad, a una estatura superior a los 2 metros en la actualidad. Courtois mide 2 metros, Kepa 1,88, Casillas medía 1,82, José Ángel Iríbar, el otro mítico portero español, 1,84, por no citar a Miguel Ángel, el portero de la selección española en la década de los 70, cuya estatura era 1,74. Toda esta serie de condiciones, unidas al gran atractivo que despertaba entre las mujeres, un público que en aquel momento rechazaba el fútbol, le permitieron dar el salto al mundo del cine y del teatro. En esta faceta participó en películas de gran impacto como Las chicas de la Cruz Roja, Por fin se casa Zamora o Campeones, en la que compartió un pequeño papel de futbolista, por cierto, con actores tan reconocidos como José María Sebane, Luchi Soto o Laura Pinillos. La sinopsis publicada en la prensa del momento la describía así: Campeones, comedia. El portero de un equipo de fútbol firma, sin saberlo, un documento comprometido que le cuesta el despido. El día que se juega un partido muy decisivo, un amigo logra aclarar lo ocurrido, evitando la expulsión del guardameta y la derrota del club. Más coñac. Ni una gota, ya tienes bastante. Yo bebo lo que me da la gana. Ahora no estamos en el campo. Trae acá eso. Deja esa botella, Julio. ¡Eres un bruto! Los niños lo hablan en la mesa. Tú a limpiar el calderito. No te extrañe, Julio, si algún día me veo obligado a sustituirte en el equipo. Ya te he dicho muchas veces que el alcohol y el deporte son incompatibles. Y yo, como superior tuyo y como deportista, te exijo que abraces a este muchacho a quien acabas de ofender. Debutó con la selección española con 19 años, con la que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes y fue reconocido como el mejor portero del mundo por la prensa internacional gracias a su actuación en el Mundial de Italia de 1934. Popularizó un despeje específico de porteros, un desvío del balón con el codo, que acabó conociéndose como zamorana. Jugó en diversos equipos rivales, Español, Barcelona y Real Madrid. Su fichaje por este club se convirtió en un auténtico escándalo. El presidente del Español no se quería desprender de él y puso sobre la mesa una cifra que parecía imposible para ser pagada: 150.000 pesetas, 900 euros. Increíblemente, el club blanco la abonó. Estamos hablando de un momento en el que un salario de 10 pesetas mensuales, 0,06 euros, se consideraba elevado. La guerra civil truncó su carrera. Prácticamente se despidió del fútbol en junio de 1936 en un abarrotado Mestalla, en la primera final que disputaron Real Madrid y Barcelona, en las que los blancos se proclamaron campeones gracias a una trascendental intervención del Divino, como él mismo relató en la revista Blanco y Negro. Solo veía a Escolá, agrandado, decía. Entonces surgió en mí un grito imperioso que me decía: por aquí,
incliné mi cuerpo hacia la izquierda y marqué el sitio. En un segundo coincidimos yo y el balón, y grité, mío, mío. Zamora salió a hombros del estadio. Poco después llegaré a la guerra y su paso por prisión. Alfredo Relaño cuenta en 366 historias del fútbol mundial que llegó a ser encarcelado por los dos bandos. Terminada la guerra, el Picasso del fútbol, como lo definió Camilo José Cela, siguió vinculado a este deporte como entrenador, dejando atrás una gloriosa trayectoria. Me compré una gorra, unos pantalones largos y unos guantes con el objeto de parecerme a Ricardo Zamora, el ídolo de mi niñez, Salvador Dalí. Bueno, con esta música de la época hemos escuchado este biográfico reportaje de Juan Manuel Merino, realmente interesante. Felicidades a nuestro compañero. Y vamos a saludar a los invitados que, como la semana anterior con Lili Álvarez, nos van a acompañar en esta segunda parte de tertulia, de profundizar en este personaje, sin duda uno de los más legendarios en la historia de todo el deporte, no solo fútbol, de nuestro país. En primer lugar, igual que la semana anterior, tenemos a Antonio Rivero, que ha sido decano del INEF, es especialista en historia del deporte, ha escrito varios libros tremendamente interesantes y lo tenemos de nuevo aquí para hablar de Ricardo Zamora. Antonio Rivero, ¿se puede hablar, como decía Juanma Merino, efectivamente del primer gran deportista español muy mediático? Pues probablemente sí, junto con Lili Álvarez y luego Paulino Escudum, pero antes que Lili Álvarez ya tenía fama Ricardo Zamora, ya era conocido internacionalmente. Vamos ahora a contextualizar a Ricardo Zamora, pero antes voy a saludar a los otros dos invitados. Javier Vázquez, miembro, por cierto, de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, cuyo secretario general es Juan Manuel Merino, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Veteranos y Noveles. Javier, para ti Ricardo Zamora y para tu libro imagino que era y es un personaje pues vital, esencial en la historia del fútbol de nuestro país, ¿no? Don Ricardo Zamora es posiblemente uno de los 3 o 4 porteros más importantes de la historia del mundo, del fútbol. Sin ninguna duda, además un pionero en su época, un dandy en la sociedad, es el primer portero que se le ocurrió ponerse un jersey de lana para que no le hiciera daño el balón, no le hiciera daño al caerse al suelo. Y es de los primeros que se pusieron guantes para poder atajar la pelota. La verdad es que Ricardo Zamora es uno de los más grandes de la historia y, como ha dicho Juanma en su presentación, pionero en la selección nacional, porque participó en el primer partido de la selección española en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, efectivamente. Sí, vamos ahora, Javier, posteriormente a profundizar también en lo que acabas de apuntar, pero antes saludo al tercer invitado, a Marc Declercq, sí, sorpresa, el responsable internacional de España se mueve, porque tiene una historia que luego nos contará muy directamente relacionada con Ricardo Zamora. Marc Declercq, Ricardo Zamora, en tu familia, hablo sobre todo de tu abuelo, Ramón de la Fuente, pues es un personaje que tuvo una incidencia importante, ¿no? Pues sí, hola a todos, ¿qué tal estáis? Efectivamente, muchas gracias por invitarme. Mi abuelo era compañero de la selección española de Ricardo Zamora, se llevaban 7 u 8 años, pero por lo que sé, por lo que cuenta mi abuela, por lo que oí cuando yo era pequeño y por lo que han podido contar mi madre o mi tío o mis tíos, había cierta amistad con él o con Quincoces, o sea, era una piña y tengo alguna anécdota si os interesa que puedo contar. Luego las cuentas para nuestra audiencia. Vamos a ir ahora profundizando en la figura de Ricardo Zamora, micrófonos abiertos, y en algún momento si alguien tiene que intervenir sobre lo que dice un compañero, pues adelante, no hace falta pedir la venia ni muchísimo menos. Antonio Rivero, vamos a contextualizar un poco la época en que Ricardo Zamora es figura, qué era el deporte en ese momento en nuestro país y qué era concretamente el fútbol, porque apuntaba Merino que era un deporte que tenía, no como ahora, muy poco implante, muy poco seguimiento en el público femenino, ¿no? Pues mira, se puede decir que el público femenino estaba bastante ajeno a la práctica del fútbol. Entre otras cosas,
todos los deportes femeninos estaban dirigidos hacia la belleza, la gracilidad, y estaban totalmente ajenos a lo que fuese la violencia, la resistencia, la fuerza, etcétera. Entonces el fútbol no era un deporte aconsejado para las mujeres y por lo tanto tampoco había público femenino. Recuerdo yo una fotografía muy famosa de un partido de José Ángel Iríbar, de Raúl Cancio, fotógrafo de Pueblo, posteriormente director de fotografía del País, donde se ve el público de fondo. Y no había ni una sola mujer en un fondo, una mujer únicamente, en un fondo con aproximadamente 3.000 o 4.000 espectadores en el estadio de San Mamés. Y estamos hablando ya del año 1960. Claro, en esa época, en el veintitantos, 30, pues como tú decías, era muy complicado que la mujer fuera a un partido de fútbol, ¿no? Sí, ni siquiera la mujer participaba en los Juegos Olímpicos, estaban restringidas a muy poquitas pruebas, tiro con arco, cosas así, o sea que la mujer hasta entonces, incluso el Comité Olímpico Internacional no lo tenía como bien visto que la mujer participase como el hombre y con la misma con el mismo protagonismo. La mujer ha ido entrando muy despacito, primero en el mundo olímpico y en el fútbol no digamos. Javier, ¿cómo era el fútbol en aquella época? Imagino que la hierba prácticamente era inexistente porque se iría enseguida del campo de fútbol, ¿no? Efectivamente, eran campos plantados de hierba, que no era ni siquiera césped, enseguida se embarraban y bueno, y había muchos campos que eran de tierra, muchos campos de tierra. Entonces, bueno, la verdad es que las condiciones no eran ni mucho menos las actuales. Incluso el balón tenía una costura, era de cuero, una costura muy fuerte en una parte del mismo. De hecho, los grandes delanteros tenían que llevar un pañuelo en la cabeza para poder rematar, ¿no? Uh-huh. Recuerdo Santiago Bernabéu, Lazcano, el propio Gaspar Rubio, que luego, si quieres, podemos hablar de él como el que sustituyó a Ricardo Zamora en el papel de gentleman del fútbol español, ¿no? Pues eran delanteros que tenían que jugar con un pañuelo, porque si no se podían hacer heridas. Y el primer portero, decías tú anteriormente, que utilizó guantes fue Ricardo Zamora. Fue el primero que utilizó jersey de lana. Jersey de lana. Para no hacerse daño al caer. Sí, de los primeros que utilizó guantes. Sin embargo, luego no hubo una época en que los porteros dejaron de utilizar también guantes. Correcto. ¿Por qué? Correcto. Pues a mí me ha contado una buena amiga mía, que es hija de don Antonio Betancourt, el portero de la sexta Copa Europa del Real Madrid, que es que se sentían más cómodos para coger la pelota. Y además Betancourt era un portero que bloqueaba el balón, ¿no? Y no utilizaban guantes, porque eran guantes de lana, entonces resbalaba la pelota. Claro. Sobre todo cuando estaba el clima hostil, ¿no? Había lluvia. El balón con la lluvia y el barro, imagino que no solo para los jugadores para rematar de cabeza, sino que para los porteros debía ser tremendo, ¿no? Bueno, imagínate, ese balón que pesaría X, cuando llovía un poquito, pesaba X por 3. Claro. Y los porteros de la época, ¿cuál era su estilo? Ahora está de moda el jugar con el pie, ¿no? ¿Eran porteros muy estáticos que jugaban muy debajo de la portería? Ricardo Zamora fue de los primeros que salía del área pequeña a despejar balones en los córneres y en las faltas laterales. Pero fundamentalmente el portero, hasta hace muy poquitos años, era un portero que paraba balones con la mano y ya está. Uh-huh. Y de abajo del arco. O sea, el jugar los porteros con el pie es una moda muy reciente, muy reciente. Básicamente desde que se prohibieron las cesiones al portero, si no recuerdo mal, en Italia 90, en el Mundial. Entonces, antes de ese momento, el defensa cedía al portero y el portero lo cogía con la mano, entonces ya empezaba el juego. Y empezaba el juego siempre en largo. Efectivamente. Siempre en largo. Javier y Antonio, ¿por qué le llamaban el Divino a Zamora? ¿Cuál era la principal cualidad como portero? ¿La estatura, como decía Merino, inhabitual para la época? Bueno, aparte de su clase, de sus paradas, fíjate que inventa la zamorana.
que es ese golpeo con el codo. Entonces había una serie de características y de facultades, pues supongo que también por su altura, por su simpatía, por su forma de ser, tenía todas las condiciones, como dice nuestro compañero, como un gran gentleman. Sí, y además la facultad que tenía don Ricardo de volar de palo a palo, que eso no era fácil. Ahora los porteros se entrenan para eso, ¿no? Pero entonces era muy complicado. De hecho, la parada escolar que le hacen en la final del 36 es una parada de palo a palo prácticamente. O sea, Vamos a hablar ahora de nuevo de la historia, y Antonio Rivero quería sobre todo enfatizar en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, porque ahí nace la furia, ¿no? Claro, bueno, fue el pistoletazo realmente para el fútbol español. Fíjate que son los Juegos Olímpicos que los llamaron los Juegos Olímpicos de la Paz, porque fueron después de la Primera Guerra Mundial. Había muchas ansias de participar, y fíjate que fue la primera vez que participa la selección española en una competición. Llevábamos 18 años ya con la creación de una competición oficial, y sin embargo la selección española no había llegado a jugar. Entonces, bueno, hubo mucha discusión sobre qué jugadores llevar, de qué manera de jugar, y bueno, fue muy especial. De todas maneras, ya sabéis el éxito que tuvo. Nos podemos extender bastante. Yo me imagino que los compañeros también querían hablar, que aparte de crearse la famosa frase de la furia española, después de un partido que se gana a Suecia, fíjate que quedaron 7 suecos y 8 españoles en el campo jugando. Y ahí viene la famosa frase de Belauste, que dice: Sabino, a mí que los arroyo. Le echan la pelota y entra con la pelota, y los suecos entran todos en la portería rodando. Yeah. Y de ahí viene la furia. La furia, que hace alusión también a un hecho histórico que también fue de Amberes, que fue la toma de Amberes por los tercios de Alejandro Farnesio. Sí. O sea que tiene una doble lectura. Consigue la medalla de plata, ¿no? La medalla de plata. La primera medalla olímpica. Sí, ganando 3-1 a Holanda. Y ganando a Italia antes 1-0, en un partido también donde quedan 4 en el campo casi. ¿Es ahí donde nace el mito de Ricardo Zamora? Bueno, él dice, en su libro de memorias, dice que el mejor partido de su vida fue el que jugó contra Dinamarca, que ganó España. ¿En qué torneo? En Amberes, los Juegos Olímpicos de Amberes. Según sus palabras. Además, fijaos la dimensión de Zamora, que, bueno, yo en mi infancia jugaba al fútbol, claro, yo nací en los años 60, y una de las frases que se decía siempre: hemos ganado 2-0 y Zamora de portero. Zamora de portero, exactamente, yo también. Sí. Otro tema que querías, Antonio, comentar era su fichaje por el Real Madrid y el exilio durante la Guerra Civil. Bueno, no, simplemente ya lo han comentado en la semblanza, ¿no? Las 150.000 pesetas que paga el Real Madrid, llega con Ciriaco y Quincoces, Yo no sé, los que somos ya mayorcitos, yo soy del 58, yo cuando era pequeño todavía me llegaba el nombre aquel de esa zaga, Zamora, Ciriaco y Quincoces. La mejor defensa de los años 30 del mundo. Exactamente, del mundo. Y que además a nosotros nos llamaba la atención, porque decíamos, pero solo había 2 defensas, ¿no te acuerdas? Sí, es que eso era. Era otro fútbol, con otro sistema. Dos defensas, 3 medios y 5 delanteros. Y luego él, con el Real Madrid, gana 2 ligas, 2 copas, llega a la Guerra Civil, es detenido y por el gobierno de la República, y por una gestión de la Embajada Argentina, él puede coger un barco y se va a Niza. Y allí juega en Francia al fútbol una temporada y es entrenador del Niza. Coincide con Saint-Mihiel también. La retirada de Ricardo Zamora del fútbol como portero, como jugador, está relacionada, por tanto, muy relacionada con el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Sí, creo que sí, que ahí acaba de jugar, aunque luego juega en Francia, te vuelvo a decir, en el año 37-39. Bueno, hay que detenerse también en el Mundial de Italia del año 34, que es el motivo por el cual ha intervenido anteriormente Mar de Cler, un Mundial que fue calificado, el partido frente a Italia, donde nos eliminan como, Marc, el robo del siglo, ¿no? El robo del siglo, efectivamente. 1934, Mundial, estamos en Florencia,
cuartos de final y España se mide contra Italia. Estamos en la época de Mussolini y en el equipo, pues los habéis mencionado, estaban Ciriaco, Quincoces, La Fuente, que era mi abuelo, y Zamora. Ahí todo muy bien, pero como acabó el partido fue una escabechina, porque de los 7, fueron 7 jugadores de la selección española que mandaron prácticamente al hospital, y uno de ellos fue Zamora, que se le rompieron 2 costillas, le pegaron unos cuantos puñetazos y le metieron un gol que iba a ser anulado y que al final no se anuló porque los árbitros, que pues nada, tenían obviamente sus instrucciones, que por cierto fueron inhabilitados de por vida, los dos. Los árbitros. Los 2 árbitros de Zamora, obviamente. Claro. Sí. Le tengo a tu bisabuelo, abuelo, a tu abuelo, perdón, a tu abuelo, le tengo aquí entre la lista de lesionados de ese día. Ciriaco, Quincoces, Fede, La Fuente, Vidagorri, Lángara y Gorostiza, y luego Zamora también con un codazo en un ojo y lo que tú has Hay dicho. un segundo partido donde gana Italia 1-0. ¿Cuándo le anulan a tu abuelo Marc el gol que era clarísimo? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. Van 1-1, jugada propia, sale solo, mete gol y le anulan el gol por fuera de juego. O sea, una cosa que no se ha visto nunca y si no hubiera sido obviamente victoria de España. Esto hay que no terminó el partido. Sí, hay que contextualizarlo claramente, Antonio Rivero, en la época del fascismo, en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 con Hitler, y esto era Mussolini el presidente, el que mandaba en Italia, y era un campeonato del mundo preparado para que ganara Italia. Y lo mismo que en un deporte individual, como es el atletismo, a Jesse Owens, si gana una carrera o salta más que los demás, no puedes coger y anularlo, aunque lo intentaron. En un deporte de equipo, si compras o influyes en el árbitro, la situación es muy diferente, ¿no? Pues sí, había mucha presión política. Aparte de eso, la selección italiana contaba con un montón de jugadores argentinos, que ya habían jugado con Argentina en su selección, pero con una doble nacionalidad o una pequeña trampa, pues tenían apellidos italianos. Ya sabéis que allí en Argentina la mitad gallegos y la otra tanos, pues los napolitanos que juegan allí, y jugaron 3 jugadores muy muy buenos de la selección argentina, que ya habían jugado en Argentina con la selección italiana. Y bueno, pues te puedes imaginar la presión de los árbitros y todo lo que allí se pudo. Luego fueron muy reconocidos los españoles. Sí, lo va a contar ahora Marc, porque fue un escándalo en España, época de la República, hasta el punto de que le regalaron una medalla de oro conmemorativa a través de una colecta a toda la selección, a todos los jugadores, ¿no? Fíjate. A todos los jugadores les hicieron una medalla concretamente con la misma cara, pero el anverso era una postura de cada jugador. Es decir, que entiendo que a Zamora, como se lo hicieron a Quincoces o mi abuelo, pues tuviera su medalla una postura típica de Zamora. Es muy interesante esta medalla porque fue el pueblo español que hizo una recolecta a través de un periódico de la época que era, creo, La Voz, y que participó también Santiago Bernabéu, que puso, no sé si 5 pesetas o un real, no me acuerdo muy bien el montante, pero hay la lista fue publicada en su momento de quién puso el dinero. Y esa medalla, pues no sé cuántos jugadores eran, 17 o 18, se fueron a casa, una vez en casa, se quedaron con la medalla, llegó la guerra civil y las medallas desaparecieron todas. Medallas de oro. De oro. Bueno, todas no, hay una que queda. Ya, bueno. No decimos nada para no dar pistas a nadie, que hay muy mala gente en todas partes. Pero si Antonio y Javier, que veo que están muy muy puestos en esto, si algún día tienen interés por conocer ese tipo de documentos... Marc os dará todo tipo de detalles. Javier, querías añadir algo, ¿no? Sí, solo quería decir que de aquel Mundial la selección más fuerte de todas era la española, sin ningún lugar a dudas, ¿eh? O sea, era la favorita para ganarlo. Y, oye, habría que decir también que luego Zamora... fue entrenador del Atlético de Madrid 7 temporadas, fue del Celta, del Málaga, del Español, fue seleccionador nacional
y fue Señor. seleccionador en Venezuela también, en Caracas estuvo. O sea, que luego tuvo una larga vida como entrenador. Qué pena que los jóvenes de hoy sepan tan poco nada de personajes como Ricardo Zamora, que hoy día, en plena era social tan mediática, televisiones, redes, este hombre hoy día sería, bueno, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Casillas. Sin duda alguna, sin duda alguna. Sin duda alguna. Si me permitís, una anécdota rápida. Que muy rápido, que hay un juego de cartas que se hizo en aquella época de la baraja española y está Zamora con el caballo de oros, está Quincoces con el as de espadas, mi abuelo tiene el 6 de bastos. Hacían ese tipo de cosas en aquellos tiempos. Ya. Antonio Javier, ¿tanto éxito tenía Ricardo Zamora con las mujeres de la época? Sí, hombre, era un verdadero artista. Tenía un éxito tremendo con las mujeres, sí, sin duda alguna. Antonio, ¿qué más nos puedes añadir, apuntar sobre esta leyenda, auténtica leyenda del fútbol español? Es como algunas otras leyendas que tiene el deporte español que son desconocidas hasta por los jóvenes actuales y que, bueno, gracias a este programa, pues a lo mejor las sacamos adelante y son más conocidos. Claro, y hablaba yo de leyenda y estaba dicho a conciencia, porque en aquella época que había periódicos y radios, o estaba empezando la radio, realmente era el boca a boca, con lo cual, como no se podía ver in situ, no había retransmisiones en directo a los jugadores, y en otros países, cuando se hablaba, por ejemplo, del fútbol español, imaginemos en Sudamérica, lo que se hablaba al final se convertía en una leyenda, ¿no? Eran jugadores heroicos y eran lo que te contaban, ¿no? Y te imaginabas posiblemente todavía más de lo que realmente era, ¿no? Pues sí. Ahí, en la época de las leyendas del deporte. Efectivamente. Muy bien, pues gracias a Juan Manuel Merino por ese reportaje tan ilustrativo, gracias a Javier Vázquez, una vez más a Antonio Rivero, a Marra de Cler, a Cristina Blanco, que ha estado también en la coordinación y producción, y al técnico que hoy nos ha acompañado, que no es otro que nuestro queridísimo Raúl Santamaría. Muchísimas gracias y seguimos próximamente con deportistas en blanco y negro, en definitiva, deportistas de leyenda cuando no había televisión ni fotografía en color. Un abrazo para todos y gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hoy hemos recordado en este segundo bloque a Ricardo Zamora por el inicio de la temporada de Liga de Primera y Segunda División. Y por ese motivo, la semana que viene vamos a dedicar el programa íntegramente a hablar de fútbol, un especial donde estará nuestro primer especialista en este deporte, Pedro Calvo, y otros invitados para analizar el inicio de la temporada, no solo aquí en España, sino también internacional. Será la próxima semana. Por hoy nada más. Simplemente agradecer a todos ustedes su presencia y, cómo no, a Benedicto Obián su asistencia técnica. Que tengan un buen fin de semana y hasta dentro de 7 días. Adiós. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio. A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las 8:15, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes. ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo. No acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. Hola, buenas. Dígame. Venía por eso que se juega con un balón, que juegan 11 y hay que meter la pelotita en una portería. ¿Fútbol? Eso. Pues mire, tenemos Liga, Copa, Champions, Mundiales, Mundiales de Clubs, Nations League. ¿Y de lo de meter una pelotita en un aro metálico?
baloncesto. ¿De eso? De eso tenemos la Liga Endesa, las finales de la NBA, la Euroliga. ¿Y lo de los coches esos que van a toda velocidad? Fórmula 1. ¿Eso? Todos los grandes premios. ¿Y lo de las motos que van...? Todos también. ¿Y lo de la raquetita esta que le dan tenis? Todos los torneos. Anda ya. En Radio Marca tenemos todo el deporte. ¿Y les cabe en una sola radio? Por supuesto que sí, 24/7, 365. ¿Es un teléfono, un número de referencia? No, hombre, no, que tenemos todos los días, todo el deporte, todos los meses, todos los años. ¡Qué barbaridad! Porque Radio Marca es la radio del deporte.